Hoy nos metemos de lleno en un texto que es pura atmósfera, un fragmento de La pasajera que es breve, pero increíblemente denso. Muchísimo. El punto de partida es muy real, muy concreto. Octubre de 1998, Centroamérica. Tenemos a una pareja, Lía y Raúl, que intentan volver a su casa en Nicaragua. Desde Costa Rica, sí. Exacto. Y lo hacen justo cuando el huracán Mitch, que fue uno de los más devastadores de la historia, está a punto de arrasarlo todo. Claro, pero a ver, el análisis que vamos a hacer hoy no va de meteorología. No, para nada. Va sobre cómo, en mitad de todo ese caos, el simple hecho de recoger a una anciana desconocida en la carretera lo cambia todo y convierte un viaje normal en un thriller psicológico, casi sobrenatural. Es que esa es la clave de todo. El huracán es el telón de fondo, es el contexto, pero la tormenta de verdad, la que nos interesa a nosotros, ocurre dentro del coche. Dentro de la mente de la narradora, de Lea. Totalmente. El texto usa un desastre natural real para explorar el miedo, la intuición, el horror, pero de una forma súper personal, súper íntima. El viaje es un espejo, donde el paisaje de fuera, todo devastado, refleja una mente que, empieza a romperse por dentro. Pues vamos a meternos en ese coche. La historia arranca ya con muchísima tensión, con una sensación de descontrol. Vemos a Lía y a Raúl corriendo bajo un aguacero en San José. Que el texto describe como el fin del mundo. O sea, ya empezamos fuerte. Sí. Y en mitad de esa confusión acuosa, como dice el texto, aparece una figura que parece sacada de un cuento, ¿no? Una anciana con un capote rojo. Luz, que le dicen Lucita. Eso es. Les cuenta que ha perdido el autobús a Nicaragua y les pide por favor que la lleven. Y Raúl, que es el personaje práctico, el lonachón, digamos, pues accede casi sin pensárselo. Y en el segundo en que esa mujer sube al coche, la historia da un vuelco. Ya no es pareja huye de un huracán. No. No. Ahora se ha introducido un elemento extraño, ajeno, que lo va a contaminar todo. Y Lía, la narradora, lo nota al instante. Sí, no es solo la incomodidad de llevar a alguien que no conoces, es algo más. Es una angustia que no sabe de dónde sale. Es visceral. Sí, el texto lo clava. Nada más entrar, la anciana dice con una voz inextinguible, que me encanta esa palabra, mi nombre es Luz, pero me dicen Lucita. Y esa calma que tiene. En medio del caos absoluto. Claro, esa serenidad es lo primero que dispara las alarmas de Lía. Mientras Raúl intenta ser amable, práctico, ella empieza a sentir un pánico que no entiende, un miedo que se concentra por completo en esa mujer. Ahí está. Ahí se establece la dinámica de todo el relato. Tienes a Raúl, que es la lógica, la normalidad. Él ve lo que ve. Una anciana, una tormenta, punto. Y hay que salir de ahí. Claro, él intenta mantener el control. Pero Lía es como una antena. Capta otra cosa. Toda la ansiedad por el huracán, la incertidumbre por su casa, por su familia, todo ese miedo, digamos, ambiental, se canaliza y se proyecta en la figura de Lucita. Se convierte en su pararrayos. Exacto. Ella es el pararrayos de su pánico. Y la historia no tarda en darnos pistas de que, oye, a lo mejor el pánico de Lía no es tan irracional, ¿eh? No, para nada. Hay dos momentos, muy seguidos, que a mí me pusieron los pelos de punta. El primero es casi sutil. De repente, la anciana suelta una frase que no pega nada. Descoloca totalmente. A veces pienso que tormentas como esta nos recuerdan cuán indefensos estamos. A ver, no es la típica frase para romper el hielo con desconocidos, no. Para nada. Es una frase demasiado profunda, demasiado sentenciosa. Pero el segundo momento es el que de verdad lo cambia todo. Sí. Es pura tensión. Raúl le ofrece unas patatas fritas, Lía se agacha a buscarlas en la bolsa y al levantarse ve el rostro de la anciana reflejado en el parabrisas. Mojado por la lluvia, claro. Y el texto dice, la deformación del rostro es horrenda. Es una visión monstruosa que le provoca un grito tan bestia que Raúl tiene que frenar en seco. Ese grito es un antes y un después. El terror de Lía ya no es algo interno, ya ha salido fuera. Ya se ha manifestado. Y lo que viene justo después es, para mí, una de las escenas más potentes del relato. Porque ya no sabes si es un mal presagio o si la historia te está diciendo que la locura de Lía no es tal locura. El pájaro. El pájaro. De repente, un pájaro se estrella contra el parabrisas. Y la descripción es brutal. O sea, no es un golpecito y ya, no. El animal se queda ahí, atrapado, agonizando en el limpiaparabrisas. Es que es muy gráfico. El texto habla de la sangre del pájaro y su ojo que se clavan en mi miedo.
Describe a Raúl desesperado sacando el brazo intentando arrancarlo con el coche en marcha. Zigzagueando por la carretera, imagínate la escena. Y cuando por fin consigue soltarlo, el pájaro no cae a la carretera. No, se cuela dentro del coche. Uf. Pasa frente a mí con pasmosa velocidad y se estampa en mi ventana. Es una secuencia de terror puro. El coche ha dejado de ser un refugio. Exacto. La tormenta literalmente se ha colado dentro. Y no de cualquier forma. Entra como muerte, como un presagio súper violento. Claro. Lo que era una ansiedad interna de Lía, ahora tiene una prueba física y sangrienta delante de ella. El espacio seguro, el coche, ha sido violado por el caos. Y el olor. El texto insiste en el olor a sangre y a fango, que lo impregna todo. Ya no hay escapatoria. Ninguna. Y mientras pasa todo esto con el pájaro muerto ahí dentro, ¿qué hace Lucita? Nada. Impasible. Nada. El texto dice que Lía la mira y la ve limpia como si nada hubiera pasado. Esa calma es casi más aterradora que el propio pájaro. Totalmente. Y no solo eso. Justo después, en la radio suena una frase, en plan profética, el tiempo del hombre se acerca. Y Lía está convencida de que es ella, de que Lucita lo ha provocado de alguna manera. Es que Lucita parece disfrutarlo, o al menos lo interpreta, porque justo después, la anciana la mira y le suelta otra de sus perlas. Los signos de los tiempos son evidentes, debemos leerlos. Para Lía, eso ya es la confirmación. Claro. Ya no es una abuela filósofa, es una amenaza. Siente que esta mujer está orquestando todo el horror que están viviendo. Y su reacción es la ruptura. El famoso grito de «cállese, cállese, cállese» es pura desesperación. Ya no hay disimulo. Es el miedo en estado puro enfrentándose a lo que cree que es su origen. Es un momento de una tensión brutal. Pero justo cuando parece que todo va a explotar, el relato hace un giro muy extraño. Paran el coche en una zona de selva. Sí. Y ahí Lucita le vuelve a hablar a Lía, pero con otro tono, ¿no? Le pregunta, ¿oye gritar a los árboles del mundo? ¿Seremos un mundo sin sombra? Y después de todo ese terror, de repente, Lía siente empatía. Es que, ¿qué nos está diciendo el relato ahí? ¿Quién es esta mujer en realidad? ¿Un monstruo o una especie de profeta? Buena pregunta. Porque el efecto en Lía es inmediato. Esas palabras sobre la naturaleza herida conectan con algo muy profundo en ella. El texto dice que ha tenido esas mismas palabras en la boca para protestar contra la deforestación. Ajá. Por un instante, su miedo se transforma en un dolor compartido. La narración se vuelve casi mística, dice. Me convierto en animal, sufro el desarraigo. Su terror personal se disuelve en un dolor que es planetario. Esto es fundamental, porque complejiza muchísimo al personaje de Lucita. El relato juega con esa ambigüedad de una forma magistral. ¿Es una figura malévola que disfruta del desastre o es la voz de la tierra que sufre? Una conciencia ecológica casi. O quizás las dos cosas a la vez. El miedo de Lía se vuelve más sofisticado, digamos. Ya no es solo terror, se mezcla con una empatía muy extraña por un dolor que es más grande que ella. Y el viaje continúa con esa dualidad. De hecho, hay un momento en el que creen que se han librado de ella. La dejan en una parada de autobús, pasan la noche en un hotel, aliviados. Y a la mañana siguiente, ahí está. Ahí está, esperando tranquilamente junto al coche, como si fuera una fuerza del destino que no pueden eludir. Y la respuesta que da cuando la ven es de una sencillez que te hiela la sangre. Me dejó el bus, sin más. Y Raúl, que sigue en su papel de hombre práctico, que se niega a ver lo que no tiene explicación, la vuelve a subir. A estas alturas ya está claro que su presencia no es casual, es un destino. Y finalmente, tras días de viaje, llegan a Nicaragua. Y es ella, es Lucita, quien les dice a dónde ir. Sí, le preguntan su destino y responde, es hora de ir a mi destino. Y los guía por una carretera hasta que el camino simplemente se acaba. Y se acaba de la peor forma posible. Se encuentran con un inmenso lodazal árido. Y aquí es donde todo el horror abstracto, toda la tensión psicológica del viaje, choca de frente con la realidad más espantosa. La descripción del desastre es demoledora. Es el alud del volcán Casita, una de las peores tragedias del huracán Mitch. El texto describe el olor a faño y a cuerpos. Que Lía reconoce. Dice que es el mismo olor que sintió al recoger a la pasajera. Exacto. Y describe los restos humanos asomando en el lodo, los animales merodeando y
Y lo más impactante, el silencio de los supervivientes que están ahí, escarbando con palas, con los rostros cubiertos de barro. En una muda desesperación, dice. Es una imagen dantesca. Y en medio de esa desolación, un hombre, cubierto de lodo, les susurra su historia. Les cuenta cómo un ruido como de flota de helicópteros anunció la avalancha que se llevó a toda su familia, a su mujer, sus hijos, su madre. Se salvó de milagro. Y ahora solo le queda buscar sus cuerpos. Este testimonio es lo que ancla toda la extrañeza del viaje a una tragedia humana insoportable. Es el corazón de la historia, el momento en que se entiende la magnitud real de lo que ha pasado mientras ellos estaban en la carretera, y es el catalizador para la pregunta final de Lía. Exacto. Después de escuchar a ese hombre, Lía, casi a punto de desmayarse, se apoya en el coche y por fin se atreve a preguntar lo que lleva días gritándole su intuición. Le pregunta a Raúl: ¿fue cuando recogimos a la pasajera? Pero la respuesta no viene de Raúl. No, viene de la propia Lucita, desde el asiento de atrás, que simplemente asiente con la cabeza. Y ese gesto es el clic final, la pieza que hace que todo encaje. La angustia, los presagios, el pájaro, las frases. Todo. El momento exacto en que la subieron al coche en San José coincide con el instante en que la luz del casita sepultó a miles de personas. Su pánico no era una locura. Era una forma de percepción. Era real. Es brutal. Y lo más fascinante es lo que pasa justo después. Sí, En el momento en que se revela esta conexión, el miedo de Lía desaparece por completo. Y yo creo que es porque la certeza, por horrible que sea, es menos aterradora que la angustia de no entender nada. desaparece porque por fin comprende. No de una forma lógica, claro, sino a un nivel más profundo. El relato lo describe de una forma muy poética. Lucita sale del coche, le pone una pequeña piedra negra en la mano a Lía, le acaricia la cara. Y por primera vez le sonríe. Le sonríe, sí. Y ya no es una sonrisa enigmática o de miedo, y entonces camina hacia el lodazal, se introduce en él y se desvanece ante nuestros ojos llenos de pavor. Entonces, si no era la causa, ¿qué era? ¿Un fantasma? ¿El espíritu del desastre? La conclusión a la que llega Lía, y a la que nos lleva el texto, es que Lucita era una personificación de la tragedia. Claro, Era el espíritu colectivo de los más de 3.000 muertos del Casita, una mensajera del dolor que necesitaba que alguien la llevara a su destino, al epicentro de la catástrofe. Sin saberlo, ellos se convierten en los conductores de un coche fúnebre simbólico. es una forma muy potente de procesar un trauma a esa escala. Las noticias te dan cifras, ¿no? 3.000 muertos, pero es un número tan grande que es incomprensible. La historia usa lo sobrenatural para darle un rostro a ese dolor. Para hacerlo tangible. Exacto. La figura de Lucita permite que la narradora, y que nosotros con ella, conectemos con ese sufrimiento de una forma visceral, íntima. El viaje en coche es el vehículo, literal y figurado, para llevar el duelo a su lugar. Al final, lo que empieza como una historia de pánico individual se convierte en un relato sobre la empatía y el duelo colectivo, una exploración de cómo intentamos dar sentido a lo incomprensible. Y al final, el terror de Lía no era una simple proyección de sus miedos. Era intuición pura. Estaba sintiendo la onda expansiva de una tragedia masiva que ocurría a cientos de kilómetros, y esa sensación se encarnó en la figura que tenía sentada justo detrás. Y esto nos deja con una reflexión bastante potente, que va más allá del propio relato. La experiencia de Lía nos obliga a plantearnos algo. En una situación de crisis, de miedo extremo, ¿dónde está la línea que separa la intuición, esa percepción sutil que nos avisa de un peligro, del pánico, que a menudo no es más que un ruido interno que proyecta nuestros peores temores? Es una línea muy fina. Muy fina. El relato sugiere que, a veces, el pánico que parece más irracional puede ser, en realidad, la forma más lúcida de percibir el mundo.